On. Good morning Vietnam. Bueno, pues aquí estamos para hablar de esta película de 1987 protagonizada por Robin Williams y Forrest Whitaker. Si no recuerdo mal, a pesar de que la he visto hace un momento. Es una película de 1987 distribuida por Buena Vista Internacional, que es de El ratón Mickey, Disney. Una película en teoría cruda acerca de una parte de la guerra de Vietnam, formalmente establecida en el año 1964-65, el tema del Golfo Tonkin, y formalmente con aquello del final, en el pacto Leduc con el señor Kissinger en 1973, en el Acuerdo de París, a pesar de que 2 añitos después, el día 1 de mayo, será el 1 de mayo de 1975 cuando los helicópteros volarán desde la embajada de Estados Unidos en Saigón en dirección al exilio. Pero la historia no termina ahí. La historia continúa cuando, a comienzos del siglo XXI, con el presidente, el señor Bush Jr., a pesar de que también creo que había ido Clinton, Bush, Obama, han ido a Hanoi, han ido a Vietnam. Visual Politic hizo un vídeo donde revelaba que el 97% de los vietnamitas adoran el capitalismo y ahora está buscando alianzas, pues por ejemplo con Estados Unidos, y Vietnam amigo de Estados Unidos, Vietnam amigo de India, y evidentemente lo que el señor Nixon establecía con Kissinger en la diplomacia triangular, la idea de confrontar a China. Porque y esto resulta interesante, señalar que eh, después de la queja de Nam, después de la entrada del norte en el sur, después de la disolución del sur de Vietnam, se produjeron tanto en la situación en Camboya, los Khmeres Rojos, 2 millones de muertos de un país de 6 millones de habitantes. En Vietnam tuvo que entrar en acción humanitaria y después, en el año 78-79, más o menos en la misma época, los chinos invadieron Vietnam, con lo cual no hay mucho amor entre estos queridos vecinos. Con lo cual vamos a volver a ese periodo de la película, porque la película se establece en el periodo del señor Johnson, en el mandato presidencial logrado en noviembre del 64. Formalmente está especiado el hecho de la visita del expresidente, el ex vicepresidente, futuro presidente Nixon. Se habla constantemente de Lyndon B. Johnson como presidente, de Robert McNamara, McNamara, que fue traído a la Casa Blanca como secretario de Defensa, a un sector republicano, él, por el señor Kennedy, antes trabajando en la industria automovilística, lo cual es interesante, porque después sería el propio Lyndon B. Johnson el que lo echaría al Fondo Monetario Internacional, donde estaría hasta 1981. Pero bueno, estamos en el ámbito de la película. La película habla de Adrian Cronauer, un locutor de radio para la radio militar de las Fuerzas Armadas en Saigón. Y es interesante en tanto en cuanto al inicio de la película vemos esa situación en donde hay un locutor. Podemos hablar de esa relación, por ejemplo, que existe entre el sheriff y Rambo, como hablamos en el conversatorio íntimo o en la reflexión, llámese como quiera, acerca de Acorralado, en donde evidentemente el sheriff es de la guerra de Corea, luchó en Corea y no tuvieron el mismo tratamiento que luego tuvieron en los soldados a la hora de volver de Vietnam. Y por eso hay un odio, resentimiento por lo que representa John Rambo.
Y digamos que tenemos esa circunstancia en la que parece que el locutor de inicio al que va a sustituir a Drake Cronauer es un locutor de la vieja escuela, más bien ligado a las emisiones de Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, pero el tiempo cambia. En los años 60, los años 70, que vendrán después, son importantes porque es de ese magma de donde van sacando los soldados de conscritos de reemplazo a la hora de cogerlos para trasladarlos de la América donde están viviendo esa situación, los años 60 del amor libre, también el manifiesto de Porturón, revueltas, Woodstock, un montón de estas circunstancias que están por ahí diseminadas en la realidad histórica de los años 60 en Estados Unidos. Lo mismo, evidentemente, está esa realidad de las dos formas de verlo. Vamos a verlo de dos maneras. Una de la propia de Adrian Cronauer y la del ejército de los Estados Unidos. En tanto cuanto, digamos que el ejército lo que necesita es un locutor para que establezca contacto con las Fuerzas Armadas. En tanto cuanto, debemos recordar un pequeño hecho que es fundamental para poder entender el trasfondo de la película. Cuando se habla, y en los estereotipos que son ocultados, sí es importante a la hora de establecer el diálogo real con la información que se transmite, tanto para las propias tropas como para el resto del mundo. Cuando no pueden hablar de que en un primer término habla de 75.000 soldados que están en Vietnam, que van a ser subidos a 125.000, y luego en otro habla de que pueden subir de 350.000 a 400.000, luego habrá un pico de más de 550.000 soldados, lo cual indica que a través de los reemplazos habrá un montón de soldados que habrán pasado por Vietnam en esos años, en esos prácticamente 10 años de guerra formal de Vietnam, a pesar de que Daniel Ellsberg estuvo con aquel informe que fue filtrado al New York Times y al Washington Post, como todo el mundo debería saber, a través de la trama del Watergate, que fue expuesto como si fuera un loco, pero este Daniel Ellsberg había ido a Vietnam y digamos que había visto todo aquello y después también tuvieron acceso a ese informe previo en donde las acciones con gente sobre el terreno empiezan ya con Nixon como vicepresidente, es decir, el periodo de Eisenhower en los años 50, porque tenían cierto miedo, lo que luego se llamó la doctrina del dominó, que si una ficha caía, entonces si cae Vietnam, entonces caerá Tailandia, caerá, no por supuesto Laos y Camboya, caerá la zona de Malasia, Indonesia y puede que caiga hasta Australia. Esa idea de contención en el ámbito del sureste asiático, esa es la idea que quería transmitir a la hora de meterse hasta el fondo en Vietnam. Luego algunos tratarán de coger la idea y endilgarle el problema a los demócratas, es decir, a Kennedy y al señor Johnson, que es el que hace la escalada después de ese supuesto ataque de falsa bandera en el Golfo de Tonkin. Pero en ese elemento, los soldados, en buena medida, como sucede en muchas guerras, en casi todas se diría, sobre todo en el periodo en donde, bueno, también, por qué no decirlo, también en parte sucedía en la Primera Guerra Mundial, pero no se veía tan así, pero sobre todo desde la Segunda en adelante, la mayor parte de los soldados están en logística, no combaten. Y cuando se produce un combate sucede en parte como lo que sucedía en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. La mayor parte del día no es combate. Y salvo esas circunstancias en donde estás en la selva pero te van a atacar en cualquier momento y no sabes en qué momento va a ser y por lo tanto tienes que estar en tensión, en general, cuando estás como en Dien Bien Phu, en ese valle, en este caso es año 1954 con los franceses, digamos que la mayor parte del día no estás combatiendo y la mayor parte de la gente no está precisamente ahí porque necesitan logística, necesitan alimentos, necesitan municiones, por lo tanto mucha de la gente está precisamente en las bases porque buena parte del material llega de Estados Unidos y necesitan el tema administrativo, necesitas precisamente conductores de camiones, necesitas un montón de gente que hace su trabajo, no combate
y necesita estar entretenida. Se cita, por ejemplo, en la película Bob Hope, y lo mismo también había en la propia Segunda Guerra Mundial había una imprenta propia para los soldados de Estados Unidos, hasta el punto de que literatura que había sido descartada y que había desaparecido de la gran masa de Estados Unidos llegó a convertirse en clásicos americanos. Un clásico americano citado podría ser El Gran Gatsby, por ejemplo, de imprimirlo y reimprimirlo y no tener mucho, bueno, seguro que no tienen una variedad de miles de títulos a la hora de ofrecer al soldado en Europa o en otros escenarios estos libros más o menos pequeñitos a la hora de leer, y evidentemente eso generó un cierto gusto por ciertos libros y eso lo revitalizó, y lo mismo, bueno, ya en relación con la radio, por ejemplo, eh, había Lord Howe Howe en el sentido contrario, gente del otro lado tratando de captar el desasosiego en el soldado aliado, y también la Rosa de Tokio, eh, y los aliados pues también queriendo animar a las tropas. Esto de la comunicación siempre ha estado ahí. Y ya que estamos, pues poner un poco de música. Y esto, evidentemente, tuvo su importancia en parte en Corea como ensayo para la guerra de Vietnam. Lo mismo que ahí tenemos Más, por ejemplo. Más formalmente es una serie que deriva de una película del año 1970 que está comentando en este canal. En realidad habla de la guerra de Corea, pero estando en el año 1170, evidentemente, al no hacer una especificación, está superponiendo los dos casos, estableciendo esa relación con la realidad de la guerra de Vietnam, del momento en el que está rodándose. Lo cual, evidentemente, nos establece esa situación en donde, evidentemente, tanto en Corea como en Vietnam era necesario la forma de aseo mental. En parte era llevarlos, en el caso de Vietnam, era llevarlos o bien a Japón, pases a Japón o a Tailandia. Ahí es donde Bangkok tuvo cierto crecimiento como ciudad, como elemento de retaguardia, y evidentemente pues esta idea de tener más o menos contentos a los soldados está ahí. Y por eso el primer locutor es alguien pasado de moda, está para servir a un soldado que ya no existe, o si existe es minoritario, que sería más o menos la media de edad del padre o del abuelo de el soldado que está combatiendo y tiene 15, 10, no, 15 no, 18 más, hombre, hay que ser mayor de edad, digamos eso. Aunque recuerdo que había, digamos que, bueno, hay un muchacho que dice tener 25 años en el momento de la guerra de Vietnam, que aparece en la película esta del Mensajero del Futuro. Está comentada en este canal, incluso con un conversatorio bien bonito. Pero bueno, estamos en esa situación, en el momento en el que Adrian Cronauer, que llega desde Grecia, en donde ha estado en una base estadounidense. Recordemos, Grecia en el año 1955 con Turquía entran en la OTAN y en teoría son aliados, a pesar de que ha habido sus diferencias, sus dificultades. En todas estas islas del Egeo, evidentemente, pues tradicionalmente habían sido parte del Imperio Otomano, pero después de la Primera Guerra Mundial, como elemento de compensación por ese cambio de chaqueta de los italianos, se les da sobre todo Rodas y el Dodecaneso al ámbito de Italia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues como Italia trató de volver a cambiarse la chaqueta, pero lo hizo tarde y mal, desde 1943 en adelante, pues en esas islas, junto a todas las demás, se les reconoció a Grecia, lo cual molesta a Turquía ahora más que en aquella época, pero en aquella época también era motivo de disputas, de disturbios y de circunstancias que tal vez llevó a ser un lugar tranquilo, pero picajoso para este señor Adrian Cronauer de acabar yendo a Vietnam para ocuparse de ser el locutor estrella de esta radio. Como digo,
Desde el punto de vista del ejército, lo que quieren es tener la masa de soldados tranquila, alegre, entretenida y con la moral de combate elevada, porque eso es importante. En los que tienen que ganarse el corazón y las almas de los vietnamitas, digamos que tienen que estar bien motivados y bien tranquilos, sosegados y calmados a la hora de poder llegar a dar el máximo. Mm, Vamos a, antes de ver el punto de vista de Adrian Cronauer, vamos a ir el momento, digamos que político y militar de la guerra. En tanto cuanto, digamos que la guerra de Vietnam, para ese periodo entre el año 64 y el año 68, en teoría, podemos llegar a concluir que lo que se trataba de hacer era sostener el régimen en tanto en cuanto, como se ha dicho, en el año 1954 se produce la derrota de Bien Bien Phu, porque antes ha producido el final de la Segunda Guerra Mundial, habían sido un territorio entre el 40 y el 45 ocupado por Japón, y los franceses a la hora de volver tratan de eliminar cualquier posibilidad de ínfulas respecto a la esfera de prosperidad que se inventaron los japoneses para tratar de succionar los recursos de todos estos territorios en beneficio propio, pero con la pátina esta de no, es que los asiáticos nos podemos gobernar a nosotros mismos, y alguno se lo creyó. Resulta curioso porque esta buena gente, como puede ser el propio Pol Pot de Camboya y Ho Chi Minh, estuvieron en bares y restaurantes de París en los años 20, trabajando como camareros o como friegaplatos, lo cual es curioso porque tenían sus grupos, sus colectivos aparte. Los vietnamitas no tragaban a los camboyanos y viceversa, lo cual es curioso porque ambos dos, sin haber estudiado en la Sorbona, como suele ser habitual en muchos dictadores africanos de la segunda mitad del siglo XX, pues en otro tipo de universidad parisina, pues acabaron teniendo una iluminación, por ejemplo, cuando a final de la Segunda Guerra Mundial, y de haber tenido una participación de alguna manera, el grupo de Ho Chi Minh le pidió a un general estadounidense que lo único que quería, porque le dijo, ¿quién? Te doy lo que quieras. Lo único que quería era una foto dedicada y le sirvió para un movimiento envolvente, lo cual significa que a pesar de que murió en 1968, sabía de propaganda, sabía enfocar su lucha no tanto desde el marxismo-leninismo que aprendió en París, la idea de lanzar su nombre y su cara que apareció en algunos que otros carteles de Marx, Engels, Lenin, y en China pues sería el siguiente Mao, aquí sería Ho Chi Minh. Bueno, pues esos conceptos de, bueno, pues aquí la revolución mundial, la liberación de los pueblos sería más importante. Le daría un poco la vuelta, o una interpretación curiosa a la primera y segunda, contra la edición primaria y secundaria del marxismo, un clásico, siendo la pátina, la del marxismo-leninismo, pero la idea de la independencia nacional de Vietnam como elemento nucleador, la potencia, la fuerza de este elemento, que sería la que precisamente en primer término trataría de echar primero a los franceses con esa derrota final en Bien Bien Phu, porque querían sobre todo concentrar una serie de fuertes como ese en el valle de Bien Bien Phu para que fueran los vietnamitas, los vietcongs, los comunistas los que fueran y se desgastaran y después poder prevalecer la idea de la supervivencia, el que sobrevive vence. Pero no se pudo y se llegó a través de los Estados Unidos a un acuerdo de paz que establecía una división en dos partes y que en un año determinado, los años 50, se haría un referéndum para ver si querían establecer un Estado unificado entre ambos y con qué características. Y fue el sur el que se negó, en parte supongo queriendo lo que había pasado en el caso de Corea, en donde
en teoría había algo parecido, pero el norte, en el año 1850, invade el sur para imponer su modelo de vida, en tanto en cuanto el Corea del Sur había sido, digamos que, eh, gobernada por los Estados Unidos entre el 45 y el año 50, utilizando en buena medida los japoneses que habían sido administradores en la anterior parte de la historia, en los últimos 35 años. Porque formalmente Corea es parte del Imperio japonés desde 1910. Sí, bueno, también hubo el tema de la guerra chino-japonesa, la primera, en 1835, la incorporación de Taiwán y todo aquello. Bueno, pues para simplificar, digamos que participaron varios de esos y algunos, pues incluso siendo criminal de guerra, un poco como pasó también en Alemania. Y en este caso me estoy refiriendo, por ejemplo, a Alemania Oriental, donde evidentemente tanto inteligencia, tanto el ejército, tanto la administración utilizaron a miembros del partido nazi, lo cual digamos que sorprenderá bastante más que si digo que la República Federal o otros países pues, se beneficiaron del personal humano, cosa que todo el mundo ya sabe. Y precisamente esa situación lleva en Corea a que digamos que se emplace una situación de guerra que dura formalmente 3 años. El armisticio, precisamente un poquito después de la llegada de Eisenhower en el año 53, es negociado, a pesar de que técnicamente seguimos en guerra, porque un armisticio no es un acuerdo de paz. Lo mismo que tampoco hay un acuerdo de paz entre Rusia y Japón por el ámbito de las Islas Kuriles. Las 4 del sur son jurídica y soberanamente parte de Japón, pero digamos que un error de interpretación, como comentamos con Rubén Villamor, no, bueno, les impuso, primero a través de MacArthur, a obligarles a que se largaran, cosa que no deberían haber hecho. Pero eso son venas abiertas, guerras abiertas, peleas abiertas, que, como digo, en el ámbito del Vietnam del Sur sabía perfectamente que en caso de haber una votación, seguramente el presidente electo de todo Vietnam habría sido Ho Chi Minh a finales de los años 50, y por eso, digamos que tuvieron una situación complicada. Complicada hasta el punto de que, en principio, los Estados Unidos creían que podían mantener una situación parecida a como la de Corea, pero había una diferencia sustancial. En el gobierno de Corea había una representatividad, a pesar de que luego habría, bueno, en realidad pues, una dictadura militar, pero en general la homogeneidad demográfica estaba ahí presente, a pesar de que, como digo, hasta los años 80 no empezó a ser una democracia formalmente. Por ejemplo, después de la muerte de Chiang Kai-shek, en el caso de Taiwán, sería Taiwán la que empezaría a dar pasos un poco en paralelo, ¿no?, a todos estos casos, como también el de España, a transicionar hacia un modelo de democracia. Pero digamos que en el caso de Vietnam había la herencia, a través de los franceses, de una minoría católica, una minoría afrancesada, una minoría de una etnia minoritaria, aunque hemos de recordar, por ejemplo, que Hafez al-Assad en Siria también gobernaba desde una minoría de un 10% de la población. Está el caso de Bahrein, mucho más cerca del tiempo, en donde hay una mayoría chií dentro del marco de los musulmanes del territorio, a pesar de que una parte muy importante de la gente que vive en el territorio de Bahrein no es ni chií ni suní, sino de otros países que no tienen, por supuesto, ningún derecho ni civil, ni político, ni de ningún tipo, y tampoco está en la situación para echar cohetes con la propia población, sí, siendo por lo tanto una minoría la que gobierna a todos. Por lo tanto, es entendible ese elemento de, bueno, mirar para otro lado cuando se establece esa realidad con esa minoría vietnamita afrancesada y católica, heredera del colonialismo, lo cual es curioso para entenderlo que en el año 1860 y pico
es cuando a través de Napoleón III y con la participación de España van a incorporar Indochina al ámbito de la República Francesa, lo cual es curioso e interesante porque digamos que tampoco es un largo periodo de tiempo y por lo tanto la memoria colectiva de los vietnamitas les lleva a recordar que a un antepasado no tan lejano los franceses le fueron a visitar y les derrotaron precisamente en Bien Bien Phu en el año 1954. Por eso resulta interesante porque cuando se ven, por ejemplo, en esta película no, pero en otras, esos monjes budistas en la calle, en Saigón, quemándose al bonzo, están representando a la mayoría budista del Vietnam del Sur. Esa minoría que fue golpeada precisamente en noviembre del año 1963 con el asesinato y golpe de Estado del presidente entonces existente, pues está ahí en esa circunstancia. También comentando su libro sobre la CIA, en donde establece esa idea de que en el año 53, 54, en Berlín hubo una revuelta y la República Democrática Alemana estuvo a punto de caer. En Pankow, que es el distrito político de Berlín Oriental, hubo un pánico, e incluso empezaron a quemar documentos hasta que se dieron cuenta de que la CIA no estaba enterada, de que Berlín Occidental no estaba enterado, de que los aliados occidentales no estaban moviendo un dedo para defender a los trabajadores de la Alemania Oriental y de Berlín Oriental, y por lo tanto era posible que los soviéticos se reorganizaran y retomaran el control para beneficio de los germanos orientales. A muchos de esos, que no se enteraron de la misa a la mitad, los llevaron a Saigon. Lo cual es curioso y pintoresco porque en teoría la misión más exitosa fue la de la liquidación a través de la CIA de los líderes del Vietcong y del ámbito de los comunistas de Vietnam del Norte que estaban en mando a través de la ruta Ho Chi Minh por la zona de Laos para suministrar los elementos de logística para Vietnam del Sur. Por eso resulta interesante poner el foco en estas realidades en las que, en principio, sobre todo al principio, en los años 60, la CIA, incluso agentes de la CIA, lo cual contrasta también con el ámbito de la película, se vanagloriaban y todo el mundo en Saigon sabía quién era agente de la CIA y dónde estaba. Lo cual es interesante porque en el bar donde el propietario llama a Johnny a todo el mundo, eh, le sacan al personaje de Adrien Cronauer, le sacan para, bueno, en teoría con el cebo de ir con la hermana, pero justo después cuando han salido y van al otro lado de la calle, hay una gran explosión, lo cual ciertamente tendrá su importancia en ese momento y al final de la propia película. Es precisamente bien interesante ese concepto de la situación bélica, en donde, como digo, la realidad de la guerra de Vietnam en realidad es curioso porque se suele poner el foco en la victoria vietnamita de la ofensiva del Tet, del año nuevo vietnamita, el año 68, pero, y esto pero es muy interesante, es un pero muy interesante porque estamos hablando de enero de 1968, en realidad fue una victoria estadounidense. Fue una victoria estadounidense, pero una derrota de los medios de comunicación y está ligado con el ámbito de esta película y lo que transmite Adrien Cronauer como cronista de sociedad, podríamos decir, para con los soldados de Estados Unidos. Cuando pasan los documentos, hay 4 telex ahí sacando, vomitando información de lo que sucede en el mundo, y hay 2 tipos, parece Oli Holly, ¿no? O Tintín y, bueno, más bien Hernández y Fernández, no Tintín, y porque son 2 tipos muy parecidos, parecen calcados, parecen gemelos, igual lo son, que son los que van tachando esto no se puede decir, esto no se puede decir, esto no se puede decir. Claro, cuando le dices al pueblo estadounidense la victoria
está a tocar, ¿eh? Está a tocar. Vamos a ganar ya inmediatamente porque somos los buenos. Hemos ganado en Corea, hemos ganado la Segunda Guerra Mundial, hemos ganado la Primera Guerra Mundial, hemos ganado en Veracruz y hemos ganado en todo el mundo donde los Estados Unidos han ido a luchar. Sí. Ya bueno, pero es que las batallas a veces son complicadas, sobre todo cuando no tienes suelo bajo los pies, y ese suelo es la ausencia de un gobierno legítimo y un régimen que sirva de anclaje para la población para resistir al comunismo y la invasión por parte de Vietnam del Norte. Pero el ejército, incluso con algún mando interesante y bien avenido en Vietnam del Sur, el ejército de Vietnam del Sur como país independiente y reconocido en la esfera internacional, tuvieron su desempeño después de la supuesta sorpresa de la ofensiva del Tet, en donde tuvieron que hacer una ofensiva tradicional porque a los de Vietnam del Sur, los comunistas, habían hecho aguijonazos, habían combatido en las selvas, sobre todo, algún pinchacito, algún atentado en las ciudades, como se ve en la película, algún atentadito terrorista en algún bar donde iban los soldados estadounidenses, estas cosas que suceden en las guerras. Pero para 1968 pensaron, la cosa se está alargando mucho, vamos a entrar a saco en la movilización de nuestros efectivos y tomar directamente las ciudades en el sur. Fue un fracaso total, un fracaso absoluto, completo y absoluto, hasta el punto de que desde en 1968 el Vietcong no existe. Técnicamente no existe. Son las fuerzas militares de Vietnam del Norte las que tienen que implicarse directamente en la lucha. Pero, como decía, como la propaganda a los propios soldados y a los ciudadanos de Estados Unidos en casa les habían dicho, la victoria está a tocar, esta ofensiva que pone en jaque incluso con la circunstancia aquella de la embajada en Saigón, les choca. Lo que nos ha dicho Westmoreland desde Saigón es distinto de lo que la prensa nos está contando desde Saigón en este enero de 1968. De ahí ese choque de realidades tan fuerte, tan duro, y el cambio, el giro estratégico de la opinión pública de Estados Unidos, por lo que se puede decir que en realidad el único que puede derrotar efectivamente al ejército de los Estados Unidos es el pueblo de los Estados Unidos. Por eso resulta interesante pensar en esta circunstancia, dejando de lado, por ejemplo, la batalla de Hue y todo lo que sucedió. Precisamente por eso estamos antes de la ofensiva de Tet en esta película. Estamos en el mandato de Johnson antes del Tet y en esa idea de la censura dentro del marco de los Estados Unidos para los soldados que no quieren que sepan que haya terrorismo. Aquí podemos recordar también la vinculación con Acorralado, cuando habla de que no encontraba las piernas del amigo porque había habido un atentado. Aquí tenemos ese atentado en el bar este, donde están muchos de los soldados estadounidenses. Esta realidad empapada en sudor, en donde evidentemente era necesario un Cronauer que removiera todo aquello para hacer un poco de salsita, ¿no? Donde tratar de evadirse de esa situación y poner un poco de alegría e ilusión en una situación donde en principio no había mucho lugar para todo ello. Por eso, como digo, Good Morning Vietnam es una película que trata de enfocar, en principio de manera un poco naif, un poco evanescente, pero tratando de pinzar en algunos momentos en claves importantes de esta guerra. Digamos que en ese año 1987, más o menos, podemos mirarlo, el señor Stanley Kubrick, tenemos una docena de películas, no muchas más, del señor Kubrick. Es un director
poco prolífico, aunque bastante bueno a la hora de hacer sus películas. En el año 1987 tenemos La chaqueta metálica, una película sobre también la guerra de Vietnam, pero con un tratamiento distinto. Pues precisamente tenemos esa realidad en donde Kubrick hace La chaqueta metálica y tenemos aquí Good Morning Vietnam con Robin Williams, un poco payasete, en lo alto de su carrera. 2 años después, si no recuerdo mal, será cuando tengamos aquella gran película también comentada en este canal de El Club de los Poetas Muertos. Pero estamos en Vietnam, y ese locutor que puede que no sea fiel a la historia verdadera, pero es bastante coherente con lo que quiere transmitir en esa idea respecto a, bueno, también hay otras películas que han tratado de explicar para qué se está, por qué se está. Y ahí es donde vamos a entrar en la visión de Adrian Cronauer. Adrian Cronauer piensa que los buenos son ellos, que la participación de Estados Unidos en Vietnam es para salvarles, para liberarles, para evitarles caer en la tentación del comunismo, que es un totalitarismo como todo el mundo lo conoce y sabe, la idea de la destrucción del individualismo, la destrucción de la economía, la destrucción de cualquier posibilidad de inventiva e innovación, la destrucción, como todo el mundo sabe, a través de Stalin, de Lenin, a través del Holodomor, a través de las guerras imperialistas, cuando se propone desde Lenin llevar la paz a la Rusia zarista. Tenemos esa realidad en la que, si en la guerra mundial han muerto un soldado, pongamos, uno, me refiero a algo estadístico. En la guerra civil subsiguiente, entre el año 1917, porque sí, la guerra civil soviética empieza en 1917, entre 1917 y el año 1921, algunos dicen que también 1923, a pesar de que del 21 al 23 sería en la zona de Asia Central, morirían 4. Es decir, por cada soldado que murió en la guerra mundial, hubo 4 que murieron en la guerra civil. Por lo tanto, Lenin, que prometió paz, dio guerra, que prometió salvar vidas, dio muerte, que prometió dar pan, dio penurias y dio hambrunas. Y parecido pasó con Stalin, pero maximizado porque el pobre Lenin, pobrecito Lenin, cuando formalmente se destruyó la última resistencia en Kronstadt en 1921, pudo gobernar solamente 2 añitos, el pobre. El señor Stalin estuvo algo más, unas cuantas décadas más. Por lo tanto, ciertamente, ese elemento. Luego también tenemos a Mao. Fernando Díaz Villanova habla bastante bien sobre la situación real del maoísmo y sirvió para hablar de ella en Las sandalias del pescador, una película de 1968, igualmente comentada en este canal. Pues ese legado del comunismo era lo que habían conocido, porque había libertad de información, libertad de prensa, libertad de conocimiento de lo que estaba pasando en el mundo, a pesar de que también se citará la causa del senador McCarthy, la situación respecto al Comité de Actividades Antiamericanas, las listas negras, Hollywood y todo esto, pero había conocimiento, se sabía lo que estaba pasando en la URSS, lo que se dejaba entrever, se sabía lo que era el comunismo y por lo tanto se tenía esa idea de vamos a evitar que el mundo caiga en esto, estamos en guerra fría, estamos confrontando y esta gente merece la libertad, merece una libertad de democracia liberal, merece derechos humanos, merece una prosperidad y digamos que precisamente esa situación es la que en principio se teme y se está evidenciando que Vietnam del Norte quiere asumir, como Corea del Norte quiso asumir Corea del Sur, lo quiere asumir de igual manera, lo mismo que la República Democrática Alemana impuso un bloqueo a Berlín Occidental en el año 1948-49. Aquel puente aéreo que salvó Berlín Occidental, a pesar de que luego levantaron en 1961 el muro antifascista, anticapitalista.
para evitar que las grandes masas de occidentales cruzaran para invadir la República Democrática Alemana. Lo cual es curioso porque resulta interesante recordar que nadie quiso entrar desde Alemania Occidental en Alemania Oriental y la gente salía de Berlín Oriental en dirección a Alemania Occidental, lo cual ciertamente debería de hacer pensar a esa gente lo mismo que los balseros iban desde La Habana y del puerto de Mariel, en la zona del entorno de la Gran Habana, en dirección a Estados Unidos. Sí, recuerdo el suceso de 1980, que en parte está recogido en la película Scarface, aquella con la escritura de Oliver Stone y con Al Pacino. Curiosamente, esa película rinde honores a la visión del asunto de Fidel Castro. Bravo. Bueno, sinceramente, Adrian Cronauer tiene esa visión, en donde cree que puede aportar a que los vietnamitas puedan liberarse, pero hay gente que piensa que cualquier persona que venga de fuera no va a ser de ayuda, sobre todo cuando ayuda a la gente equivocada, como hemos dicho, a través de esos antiguos Quislings coloniales afrancesados y de minoría católica, que no ven el pueblo de Vietnam representación de ellos en ese ámbito y digamos que ven más como un par a el ámbito de Ho Chi Minh y sus comunistas. Lo mismo que en el caso de China, cuando se pierde China, se pierde en el año 1949, tenemos esa circunstancia en la que Estados Unidos ha permitido la derrota del Kuomintang. ¿Por qué? Pues sencillo. En buena medida porque les han impedido hacer el golpe definitivo en la guerra civil y también en parte el propio Kuomintang había ido por los pueblos haciendo un poco el tonto, barriéndose el suelo debajo de los pies, con lo cual mucha gente, aunque solamente fuera por no recibir a los que habían estado, digamos que imponiéndose de manera brutal, tenían un buen ojo en relación a los comunistas, que luego pasó lo que pasó en relación a la instauración de la propaganda, las hambrunas, 50 millones de chinos muertos por ideología y dogmas. Pero bueno, estamos hablando de esta circunstancia respecto a Adrian Cronauer y ese pensamiento respecto a esa forma naif, a esa forma tanto inocente, la inocencia de los Estados Unidos, lo cual tampoco debería ser tanta, porque el espectador medio de 1987 ya ha tenido la posibilidad de ver una década antes El Cazador, una película brutal, pero muy buena, puede que una de las mejores, tal vez con Apocalipsis Now, que también es de los años 70, respecto a quizá mejor El Cazador porque es un relato más directo. Apocalipsis Now es una forma de giro a través de el señor Joseph Conrad de En el corazón de las tinieblas, que en principio Joseph Conrad escribió respecto al Congo belga, y por lo tanto trasladar el corazón de las tinieblas a Vietnam a través de el señor Kurtz, el señor Marlon Brando, perseguido por el personaje interpretado por Patty Sim, a través de esos ríos hacia arriba, digamos que puede ser muy simbólico, y una guerra de Vietnam dentro de la producción para Francis Ford Coppola, pero digamos que es más vital, digamos que esa situación ligada a esos jóvenes en un pueblo de Estados Unidos, como pasa en El Cazador, con John Casal, Robert De Niro, Christopher Walken, que en un momento dado tienen que interrumpir sus vidas, ir a Vietnam y después cómo vuelven a la hora de ese impacto de una guerra como la de Vietnam sin ser transmutada a través del filtro de algunas otras cosas. Por eso resulta curioso establecer esa relación a través de esta película cuando el común de los estadounidenses ya ha visto películas acerca de la situación en Vietnam
Y en principio no haría falta ese reclamo respecto al hecho de, pero veníamos aquí a ayudaros, porque en principio ya saben eh, el ir y el regreso, también otra película, creo que esta era con John Boyd. Por lo tanto, ciertamente ha habido una filmografía que ha ido evolucionando con el asunto de Vietnam desde que precisamente en 1968 hiciera John Wayne Boinas Verdes, porque quería transmitir esa idea de que había una vinculación con la Segunda Guerra Mundial, pero la cosa chocó como un muro contra la ofensiva del TED y el efecto comunicacional, hasta el punto de que en Washington DC proliferaron en manifestaciones banderas de Vietnam del Norte, lo cual ciertamente es algo que no ha vuelto a suceder en general hasta que el 6 de enero del año 2021 entró aquel del toro, aquel con los cuernos, con amigos, y entraron con la bandera confederada, cosa que es un anatema porque jamás había sucedido en la historia de los Estados Unidos. Pero bueno, la historia es como es, hay que contarla tal como es este hecho respecto a través del vehículo, Adrian Cronauer, establecer esa realidad respecto a la guerra de Vietnam, esa situación en donde, bueno, pues eh, hay esa lucha interna dentro de la radio. El general quiere algo nuevo, le quiere a este. El sargento y el teniente, el sargento mayor y el teniente le hacen la puñeta. Le buscan las cosquillas, le dan un permiso para una carretera que está completamente controlada por el Vietcong. Le tiene que salvar el hermano de la chica que quiere el personaje de Adrian Cronauer, pero esa es la base para que luego le echen porque es connivente con un comunista. Y bueno, pues ahí es cuando pues tiene que marcharse y claro, porque ha tenido sus luchas internas a la hora de porque él no tiene forma de confrontar con sus oyentes, lo cual en cualquier radio sería lo razonable, pero sus oyentes en general están en otros lugares y no tienen disposición para poder hacer una llamada de teléfono. Algunos los hacen para reclamar su vuelta, pero es ese momento donde en un cruce de carreteras en la ciudad, digamos que se encuentra con sus oyentes cara a cara y es el que le insufla ánimos para en ese interín, en donde ha sido sustituido por el teniente patoso, podríamos decirlo, el teniente no chistoso, para poder volver. Pero luego acaban por largarle y sacarle. En principio parece como que el personaje de Forrest Whitaker es el que se queda con el puesto, pero bueno, ya es cuando vamos en dirección a, al, al acaso de la ofensiva del TED. Y por lo tanto, ciertamente tenemos ahí una realidad del final de la película en donde uno de los personajes que se inventa para el teatrillo de Guiñol que tiene en la radio, digamos que hace referencia, lo mismo que se han hecho un montón de referencias a la cultura popular, se hace referencia a los zapatitos de charol de El Mago de Oz, en donde chocando 3 veces con la parte de atrás uno vuelve a casa. Digamos que es una película que no tiene coherencia interna pura, porque hay un momento de cambio, de clic, en donde la situación cambia de la forma de planteamiento del inicio a la forma de planteamiento del final. No es tan duro, como decíamos en ese mismo año 1987, de el caso de la chaqueta metálica, que es algo distinto, más maduro, más adulto. Digamos que esta película es para adolescentes, la otra es para un público más sereno, más con conocimiento previo de qué está pasando aquí. En esta tenemos esa situación en la que, bueno, pues al final se da esa idea a través también de la canción aquella de Louis Armstrong, What a Wonderful World, la idea de por qué estamos aquí, por qué es la guerra, por qué todo esto. Resulta interesante hacer una última referencia en general a, digamos, sí,
sí, quiero quedarme aquí un ratito más, un poquito más, solo un poquito más. Eh, Esa situación en donde la guerra, a fin de cuentas, no es algo que la gente vaya voluntariamente. Por supuesto, los soldados, en aquel caso los Estados Unidos, iban voluntariamente en tanto en cuanto estaban obligados por el servicio militar. Y en buena medida eso fue objeto de polémicas, lo mismo que 100 años antes ya hubo sus polémicas en el ámbito de la guerra civil, en la película Gangs of New York, mutilada por los hermanos Weinstein, de Martin Scorsese, con un comentario en este canal, digamos que ya tiene su secuencia aquella cuando desde Nueva York tratan de rebelarse para ser llamados, para no ser llamados a la guerra. Pero digamos que aquí también Jonathan Neil tiene ese libro de la otra historia de Estados Unidos que también está referenciado en este canal, en el que también habla eh, del fragging en el ámbito de la matanza de los propios mandos. Eso ya sucederá en los años 70, cuando la situación se complique definitivamente en el mandato de Nixon, que será presidente por elección desde el año 1969, desde el 20 de enero, lo cual es curioso e interesante porque en el año 68 es cuando asesinan en el Hotel de Ambassador de Los Ángeles al señor Bobby Kennedy, que tenía la nominación demócrata, iba a ir a Chicago a la Convención Nacional Demócrata con la nominación del Partido Demócrata a la presidencia, y es el momento en el que le asesinan Sirhan, lo cual se olvida habitualmente que era palestino. Pero bueno, parece que hay olvidos cuidadosamente oportunísimos. Pero bueno, tenemos esa situación en la que esta película, sobre todo, tiene mucha importancia el montón de canciones que establecen el pegamento para no resultar aburrido y poder ser lo suficientemente evanescente para contar algo profundo sin mojarse demasiado las manos y los pies. Por eso resulta suave, resulta agradable, resulta que está bien, se cuenta bien y se ve bien, pero como digo, es un elemento que está ahí en el ambiente, la situación respecto a la guerra, respecto a la paz, a los soldados, respecto a la forma de... pero como digo, de poder elegir, nadie elige la guerra. Y como reflexión final, quiero decir que, como ha pasado en otros escenarios, es cuando alguien trata de imponer por una vía que no es posible mediante los cauces establecidos una situación que no es posible establecer mediante esos cauces, saltarse las reglas, saltarse las normas, saltarse las formas de conversar o dialogar para imponer su mandato de lo que cree que debe de ser, ahí es cuando vamos a la guerra. Y existen dos posibilidades, en este caso, la de aquel que quiere imponer y aquel que recibe la idea de ser impuesto. Dentro de las muchas variantes, la situación estriba en el hecho de cuando uno ve que le van a pegar, puede resistirse, o como dice aquel refrán, uno siempre puede dejar la vía a la paz, es decir, rendirse y ya está, se acabó la guerra. Bueno, en el caso de Vietnam, la mitología de la construcción social de la verdad ha hecho que fue horrible, inútil, absurda, estúpida, que no tenía nada que ver, nada que hacerse. Seguramente tenga sus razones y a posteriori pues todo el mundo es sabio. Pero digamos que todo el mundo debería de aprender de las lecciones de la guerra de Vietnam para aplicárselas y aplicarlas a la realidad de un mundo siempre cambiante y siempre con ingredientes complejos. La simplificación y el simplismo conlleva consecuencias nefastas y negativas. Por eso hay que ver películas como esta, que son la puerta a abrir el cauce a comprensiones más complejas, como precisamente uno puede empezar a ver esta película y después ponerse la chaqueta metálica del mismo año de Stanley Kubrick a la hora de escalar
en la forma de aproximación a esta guerra de Vietnam. En fin, esta es mi reflexión a propósito de esta película bien interesante del señor Forest Whitaker, del señor Robin Williams, a través de Buena Vista Internacional, a través de Disney, cuando pues hacía este tipo de propuestas sin ningún tipo de pudor, sin cancelación, sin política de cancelación, sin la manía esta de lo que no me gusta no debe existir y no debe verlo nadie, que parece que ha imperado en los últimos tiempos y que en algún momento desaparecerá, como desaparecieron las listas negras en el año 1960, precisamente con Espartaco, con Stanley Kubrick. Fue un momento en el que uno de esos guionistas pudo reivindicarse a la hora de establecer el guión de esa película con la mano del señor Kirk Douglas. Creo que fue Douglas Trumbull el que estaba por ahí, a pesar de que pudo no ser acreditado. Pero bueno, estas buenas gentes que en los años 50 sufrieron, y precisamente la esperanza de JFK fue la que acompañó a esta idea del renacimiento de América, y precisamente fueron el asesinato del año 63 de JFK y en el 68 de Martin Luther King y de Bobby Kennedy, lo que hizo que terminara de romperse algo que junto con la guerra de Vietnam sumió, junto también luego posteriormente el Watergate, sumió en una situación complicada que luego trataría de sanar el presidente Carter, y que en principio luego revisitó precisamente. Estamos en el 40 aniversario del estreno de Acorralado, que es muy distinto del libro y es luego el personaje cogido para el reaganismo, con precisamente las películas de Rambo 2 y de Rambo 3. Lo mismo que también Chuck Norris tiene aquellas películas de Desaparecido, como una forma de revival de ganar la guerra de Vietnam a través de los medios de comunicación, a través del cine en este caso. Por lo tanto, ciertamente, están las cosas conectadas. Las cosas tienen vida y no pueden segmentarse y seccionarse más que, ciertamente, para tener una película de 2 horas interesante, con una propuesta bien maja, pero como digo, hay que ponerla en su contexto, hay que ponerla en el enfoque macro para poder tal vez entenderla y poder valorarla bien, y para poder comprender por qué en el fondo participan los personajes de las acciones tal y como se desarrollan en la película. En fin, véanla, es bien interesante la propuesta de Good Morning Vietnam. Bueno, y sin más, es que ricasco, Rahul Pravat, Betty Hippian.